ministro Contreras y a nuestro invitado, señor Arias, para que puedan opinar también, dado que estamos llegando al final de la sesión, pero teníamos mucho interés también en poder escucharlo y les pedimos disculpas porque se ha prolongado la discusión y han sido protagonistas, testigos. Así que, Julio, si te pido, puedes sacar el proyecto y para poder darle la palabra, le damos a dar la palabra en primer lugar al magistrado Contreras y después a Fernando Arias, o al revés, como ellos quieran, les dejamos la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señores senadores, entiendo que diputados también, y bueno, a las personas que se encuentran presentes un saludo especial. Quiero agradecer haber participado en esta sesión, la verdad es que es interesantísima la discusión, me parece de muy alto nivel y verdaderamente yo creo que aquí hay un aporte trascendente que se observa precisamente en los contenidos, en la sustancia, en la forma en que se está abordando este tema tan delicado de los neuroderechos. Nosotros, un grupo de 3 autores, trabajamos en un texto, y yo creo que por eso que estamos invitados acá, que se llama Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, Neuroderechos y Ciberdelincuencia. Ese es un texto que todavía no está pronto de salir publicado, y ahí nosotros abordamos algunos temas que tienen precisamente que ver y que sirven de base o podrían servir de base a esta discusión como insumo. No me voy a referir a los aspectos legislativos que ya se han abordado suficientemente en las sesiones anteriores, según he podido constatar, pero sí me voy a referir un poco, yo creo, al aporte que puedo hacer desde la perspectiva jurisprudencial, que es lo que hago yo como ministro de Corte de Apelaciones, y es el universo donde básicamente trabajo. Y que son 2 sentencias que quería yo resaltar y que tienen una relación, luego las voy a imbricar con el contenido mismo del proyecto de ley, en algunos aspectos muy puntuales, no quiero tampoco extenderme mucho, sé que están cansados. Pero hay 2 fallos que son relevantes, uno que es de la Corte Suprema Norteamericana, que se llama Carpenter con Estados Unidos, es del año 2018, y ahí se abordan los temas de que aquello que se entiende, ¿cierto?, como consecuencia de la 4ª enmienda de la Constitución Federal Norteamericana, ¿cierto?, que prohíbe o que dispone la inviolabilidad de la vida privada, y allí acuña unos términos que son interesantes que habla del espacio privado digital, ¿no?, que uno podría equipararlo un poco al espacio privado o al espacio neuronal, básicamente. Y lo otro, concepto que incorpora este fallo, que es muy interesante, y que habla de las expectativas razonables de privacidad de una persona. Y esto se dice que en aquellos ámbitos en que se produce precisamente este espacio privado, disponible únicamente para la persona, o que se aboca al ser humano, solo podrá ser de alguna manera intervenido sobre la base de 2 conceptos, que son la causa probable o circunstancias exigentes de interés prevalente. Aquí voy, aquí sobre todo en lo último, que es una consulta que me voy a permitir hacer posteriormente. Esto de las circunstancias exigentes de interés prevalente. La sentencia que quiero hablar de Chile es una de la Corte Suprema del año 2016, y allí define lo que es el derecho a la imagen, que me parece que es una del año 2016, o sea, de varios años atrás, y hay una aproximación muy interesante que tiene que ver con la identidad de la persona y que lo concentra en lo que es este derecho a la imagen, y habla allí, ¿cierto?, de que la imagen debe protegerse porque constituyen, ¿cierto?, aquellos rasgos que singularizan a una persona. Es el antecedente de la continuidad psíquica y psíquica de la persona, que tiene que ver con lo que se ha discutido aquí en esta comisión. Y por lo tanto, también me parece que es relevante, dada el antecedente en años atrás que tiene esta sentencia. Pero voy a ir ahora ya a la cuestión del proyecto de ley, que un poco quería hacer esta introducción. El proyecto de ley, en el artículo primero, señala cuáles son los objetivos de la propuesta,
En el artículo segundo señala lo que son ciertas denominaciones básicas, los conceptos para entenderlos, de qué manera se están utilizando en esta perspectiva, ¿cierto?, de protección respecto a las neurotecnologías. Y en el artículo tercero, ¿cierto?, habla de las posibilidades de intervención con la neurotecnología, ¿cierto?, cuando se cuente con el consentimiento, que es lo que se ha tratado con el consentimiento informado, previo y libre de la persona en quien se van a aplicar estos dispositivos. Y luego viene un artículo cuarto, ¿cierto?, que se refiere a que queda prohibido, y aquí hay un énfasis muy especial, y por eso lo estoy remarcando, ¿cierto?, que este uso de las tecnologías, ¿cierto?, puedan dañar la continuidad psicológica y psíquica de la persona, identidad individual, o disminuir o dañe la autonomía, voluntad o capacidad de toma de decisión de la vida. Entonces, el primer alcance tiene que ver con el orden lógico de los numerales. O sea, lo fundamental, y esto está de alguna manera en la discusión previa, lo fundamental aquí, o sea, lo que viene antes del artículo tercero es el artículo cuarto, porque hay un núcleo que es indisponible, que es eso cuando la neurotecnología dañe la continuidad psicológica y psíquica de la persona, la identidad individual o disminuya la autonomía sur. Allí, en ningún caso y bajo ningún respecto, podrá autorizarse el uso de la neurotecnología. Yo entiendo que es un ámbito cerrado, y eso por lo tanto tiene que ser la primera aproximación de la ley. Y luego, en aquellos casos que sí se puede utilizar la neurotecnología, y que no estamos en el caso anterior que he mencionado, es decir, que no se dañe la continuidad psicológica y psíquica de la persona, en aquellos casos, para el uso de estas neurotecnologías se requiere el consentimiento informado, recién allí. Entonces, la primera propuesta, y lo que modestamente, es que habría que simplemente alterar el orden de los artículos, o sea, el artículo cuarto es anterior al tercero. Eso. Y además es consecuente con el artículo primero, cuando el artículo primero señala cuáles son los objetivos van en ese mismo orden. En la letra A dice proteger la integridad física y psíquica de las personas por medio de la protección, no sé si está mal ahí porque se repite dos veces proteger y protección, que podría ser el resguardo, de la privacidad de los datos. Estamos hablando en sentido absoluto. Y luego en la letra C se habla de garantizar la información a los usuarios de las neurotecnologías sobre las consecuencias negativas, donde podría estar el consentimiento informado. O sea, va en el orden lógico esta norma de los objetivos, y por lo tanto habría que de alguna manera armonizarlo en relación al orden de los artículos tercero y cuarto. La primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con un tema que también subyace a la forma en que está redactado, que se propone la redacción del artículo 19, número 1 de la Constitución. Yo entiendo que la redacción del artículo 19, número 1, ¿cierto?, tiende a una protección más sustancial y tiende a fortalecer precisamente el resguardo frente al uso de las tecnologías. Y porque eso, ¿cierto?, precisamente se ha propuesto y se ha aceptado, ¿cierto?, se ha votado esta redacción en los términos planteados. ¿Por qué? Y aquí voy a plantear una pregunta, que es la siguiente. Fuera de el uso de las neurotecnologías con conocimiento informado, ¿habrían otras hipótesis en las cuales sin el consentimiento se podría utilizar esta neurotecnología? Estoy hablando, ¿por qué? Porque cuando se habla de la protección de la vida privada, la protección de los datos sensibles, etc., cuando se habla de la inviolabilidad del hogar, cuando se habla de los espacios íntimos y privados de la persona, de alguna manera siempre hay una posibilidad de afectación cuando se producen intereses sociales relevantes. Más allá del consentimiento informado o no de la persona, cuando hay estos intereses relevantes, estoy pensando en la inviolabilidad del hogar,
y estoy pensando en la norma de que permite, ¿cierto?, en el desarrollo de una investigación criminal, que permite que, artículo 206 del Código Procesal Penal, que bajo cierto respecto y por ciertos fundamentos se produzca esa inviolabilidad del hogar por la policía, que la policía sin orden de un juez puede entrar, ¿cierto?, a un lugar cerrado sin autorización de su propietario. ¿Por qué? Porque hay un interés preferente. Esto está en una directiva de la Unión Europea precisamente cuando trata el tema de la protección de la intimidad y de la vida privada, ¿eh? Y la protección de los datos. ¿Eh? La directiva habla precisamente de eso, de que podrá afectarse precisamente ese ámbito si es que existe este interés prevalente. Es una discusión que yo no sé cuál es la solución en cuanto a la redacción propiamente tal, o si es aceptable o no es aceptable, pero lo propongo como inquietud. ¿Pudiera ampliarse a otro espacio o dejarlo con esa? Es un poco complejo y peligroso también, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo otro. Y lo tercero tenía que ver con lo que se discutió en relación a la modificación constitucional, que no me voy a referir porque ya está zanjado y ya se ha debatido suficientemente, tampoco quiero cansarlo mucho, pero son esos dos temas que yo plantearía en la perspectiva del proyecto de ley como una inquietud personal y con el estudio que he hecho hasta ahora de lo que se ha venido avanzando. Muchas gracias. Gracias. Oye, mira, antes de dar la palabra al profesor Arias, yo quiero hacer un reconocimiento porque quien ha sido mentor, entusiasmador, que ha dado la base científica a esto, ha sido el profesor Rafael Yuste, que es el director mundial del proyecto BRAIN de la Universidad de Columbia, que está acá, que partimos esto hace un largo rato, un largo trecho que venimos partido en San Pedro Atacama, esta idea. Quiero agradecer también a Juan Walker, que ha sido protagonista con nosotros en esto y nos ha estado ayudando. También no nombré a Paulina Ramos, que ha sido una protagonista fundamental ahí desde el punto de vista de la bioética. Y quisiera darle antes la palabra al profesor Arias. No sé si Rafael quisieras agregar algo, porque hemos seguido trabajando y tenemos que seguir trabajando en las leyes de neuroderecho que estamos haciendo contigo y en esta ley de plataforma. Con Rafael tuvimos una reunión muy interesante con el MIDA, el Centro de Adicciones a nivel mundial, y un seminario con los principales expertos en el mundo para ver la adicción en las pantallas. Hemos tenido reunión con el Secretariado de Naciones Unidas, porque están interesados en esto, con la OEA. Así que, Rafael, te doy la palabra si quieres hacer algún comentario. Sí, estimado presidente, estimados senadores y diputados y estimado ministro, simplemente un breve saludo desde Nueva York y darles a todos la enhorabuena por su valentía y por su mirada al futuro, que como ha dicho el presidente es un modelo para todo el mundo, no solo las Naciones Unidas, para España, la OEA, y también está siendo recogido en películas y documentales de Herzog. Hay una película de Herzog que acaba precisamente con el voto en el Senado del proyecto este proyecto que están discutiendo ustedes hoy. Y nada, que estamos ya de vuelta de vacaciones al hemisferio norte y dispuestos a trabajar desde aquí a ayudar en el proyecto de ley de neuroprotección. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, esto también es en homenaje a todo lo que Rafael ahí ha inspirado, ha ayudado y ha trabajado. Y está también Jaime González, que también viene llegando tarde. Vamos a retar un poco, pero también ha sido un ayudista muy relevante junto con el Ministerio de Ciencia. Vamos a darle la palabra al profesor Arias y al final le vamos a entregar la palabra a Isabel, que la está pidiendo. Ya, pero profesor, si quiere más breve, porque tenemos ya que ir terminando la sesión, estamos sobrepasados, pero le tiene la palabra. Ya. Muy buenas tardes a todos. Honorable presidente de la Comisión Desafío Futuro, senador Girardi, diputadas, senadores, ministros. Si me permiten, quisiera llevarlos a un contexto más práctico desde lo que hemos conversado, digamos, en la materia. Por cierto, cosas muy interesantes. Traje una presentación que me gustaría compartir, ¿ya? Me presento, soy ingeniero en Data Analytics,
de profesión base, ingeniero civil electrónico. Actualmente me desempeño como líder del departamento de pagos del Instituto de Previsión Social, y lo que vamos a tratar ahora aborda sobre eso. Primero, hacer una introducción a un trabajo de investigación que había mencionado el ministro Contreras, que tiene que ver con la inteligencia artificial en el sistema de justicia, los neuroderechos y los delitos informáticos, y en el cual hemos trabajado 3 especialistas por larga data. Por una parte, el ministro Roberto Contreras, quien les habla, y también el fiscal Roberto Contreras Puelle. Y justamente, digamos, lo que pretendo explicar ahora es una parte práctica de lo que hemos hablado acá en esta materia, ¿ya? Son dos ideas principales que quiero abordar. Primero, desde el punto de vista del hacer, ¿no es cierto?, de hacer mejor las cosas en el sistema público. Quiero mostrar un par de modelos pilotos que hemos estado haciendo en el Instituto de Previsión Social, ¿ya? Y su relación que tiene que ver con el control de posibles sesgos en los algoritmos y procesos automatizados, tema que es ampliamente tratado también en el resumen del proyecto, en el informe. Y como segundo punto, un futuro, digamos, que se vislumbra, o que vislumbramos más bien dicho, para lo que es la protección social, y en este caso la neurociencia en la vejez de la población más vulnerable, ¿ya? Entonces, de hecho, partiendo para lo que es el primer punto, ¿ya?, teníamos una hipótesis, y esta hipótesis era de que se podía mejorar el acceso y la entrega de los beneficios del pilar solidario, que están destinados al 70% de la población más vulnerable de Chile, mediante procesamiento de datos que por cierto son democráticos en el Estado chileno, a través de algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y aquí me detengo un poquito a especificar un poquito lo que es el sistema del pilar solidario. Hay 3 pilares en Chile en lo que se refiere a la revisión: el pilar contributivo, el voluntario y el solidario. Y actualmente el solidario alberga a más de 1.700.000 personas, digamos, con entrega de beneficios como la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, ¿ya? Lo que quiero mostrar a continuación, como les decía, nace desde el punto de vista del hacer, digamos, de aprovechar la tecnología, digamos, y cómo desde el punto de vista de la innovación que nos atañe en el instituto, digamos, de cómo podíamos hacer mejor las cosas, ¿ya? Desde ese punto de vista generamos dos sistemas o dos algoritmos, ¿ya?, que tiene que ver, uno, con la búsqueda de personas que tienen derecho a los beneficios, pero que no, por algún motivo que desconocíamos, no lo solicitaban, ¿ya? Y en la figura de la izquierda podemos ver, digamos, un mapa de calor, digamos, donde se distribuyen estas personas, y que mediante distintas dimensiones o distintas variables, tales como por ejemplo la edad, el grupo familiar, perfil socioeconómico, cómo era el método más efectivo para ir tras de ellos, ¿ya? Porque eran personas que eventualmente tenían brecha digital, por tanto no se informaban de los beneficios a los cuales tenían disponibles, y gestionamos un modelo de machine learning, de un modelo supervisado en base a experiencias pasadas, digamos, que aprenden en base a iteraciones y que utilizan la mayor cantidad de datos posibles para poder encontrarlos, ¿ya? En este caso, maximizamos lo que son envíos de notificaciones a sus domicilios, porque es un público objetivo, digamos, adultos mayores de 65 años, digamos, que comúnmente no se relacionan tanto con la tecnología. Y en el ejemplo de la derecha, es un algoritmo de clustering, de machine learning no supervisado, en el que a través de un método de iteración también pudimos encontrar grupos de personas, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden ver con distintos colores también, grupos de personas que no obedecen, y su segmentación no obedece a ciertas reglas o filtros predefinidos que nosotros podemos determinar en forma fácil, ¿ya? Por poner un ejemplo, ustedes ven ahí que el grupo de color amarillo, este es un gráfico en 3 dimensiones y que alberga en este momento tres dimensiones, pero pueden ser múltiples dimensiones, 10, 20 dimensiones, digamos, obviamente 3 dimensiones para poder visualizarlo. El grupo amarillo son adultos mayores que principalmente viven solos, son de avanzada edad, digamos, y que uno obviamente podría hacer algún tipo de acción, digamos, de cercanía con ellos para ir en la búsqueda de ellos.
Bueno, ¿qué logramos con esto? ¿Qué detectamos? ¿No es cierto? Primero detectamos distintos tipos de patrones que se comportan en la data, ¿ya? Y eso lo determinan los distintos grupos de la población, ¿ya? Existe una diversidad de la data que sí o sí tenemos que profundizar para evitar los sesgos, ¿ya? Tanto de la data misma como de los algoritmos, evitando de esta forma que los ciudadanos se beneficien por sobre otros. Por ejemplo, los que tengan mayor acceso a la tecnología versus los que no, por distintas razones, ¿ya? Lo anterior, como institución pública, nos desafía para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos vulnerables de forma equitativa, ¿ya? Y en consecuencia mejorar la manera en que estamos haciendo las cosas y la relación entre cómo las instituciones públicas se relacionan con los ciudadanos, ¿ya? Por último, lo anterior nos permitirá ser más efectivos y focalizados en la ejecución de las políticas públicas. El segundo punto que les quería mencionar y que tiene que ver como una idea, un sueño, ¿no es cierto?, de lo que, y tiene mucho que ver con lo que ustedes han plasmado en todas las conversaciones que han tenido la comisión, digamos, que es cómo se visualiza un futuro para la previsión social en Chile. Y quería mostrar este gráfico que está disponible en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, y que es a propósito del último censo, y que es la composición de la población para el año 1992, 2018 y el 2050, año que por sobre todo nosotros hemos siempre hablado del año 2045, digamos, del uso de estas tecnologías innovadoras, digamos, en donde claramente la esperanza de vida está teniendo un alza importante y la última pirámide poblacional, ¿no es cierto?, nos llega a pensar, digamos, de que cada vez vamos a ser más y más adultos en nuestra vejez, digamos, con una menor población de joven adulta, ¿ya? Entonces, obviamente esto es un tema muy relevante, quizás da para otras discusiones, pero esto lo tengo como indicador para lo que quiero mostrar a continuación, que es el sueño, digamos, en este caso, digamos, de tener neurotecnología, ya sea indirecta o directa, digamos, a través de sensores o interfaces cerebro-máquina, en donde existan interconexiones con la red y los servicios, digamos, ya del cerebro, interconectados, digamos, obviamente sin dañar a la persona, ¿ya? En donde podríamos tener un monitoreo permanente de las formas de vida, formas de alimentación, alertas médicas, como por ejemplo detectar alzas de presión, aumentos de frecuencia cardíaca, digamos, y con esto ejecutar un control preventivo de enfermedades de la vejez, como por ejemplo enfermedades mentales como el Parkinson, las disfunciones motoras, digamos, el Alzheimer, y otras que quizás no están en relación directa, digamos, con la mente, pero sí hay algunas cosas interconectadas, como por ejemplo la diabetes, la obesidad y el cáncer, ¿ya? Ligado de esto mismo, digamos, esto nos permitiría también efectuar detecciones de necesidades de beneficios sociales que quizás no obedezcan a cómo hoy en día los teníamos pensados, ¿ya? Por supuesto, también pueden haber otros modelos de cambios en la forma de entrega de estos beneficios. Hoy en día estos beneficios son entregas monetarias, ¿ya? No sabemos si en el futuro podrían ser de la misma especie o que el intercambio de monedas sea a través de monedas digitales, como por ejemplo, ¿ya? Y lo anterior obviamente nos conllevaría de todas formas a una mejor distribución del gasto público, ¿ya? Por cierto, lo anterior requiere de esta ley, digamos, que está en discusión, por cierto, estamos de acuerdo en ella, digamos, porque es la única manera de que se proteja la privacidad, digamos, la integridad mental y psíquica, tanto consciente e inconsciente de las personas. Y esto lo uno con lo que al principio dije, digamos, respecto de los sesgos, digamos. ¿Ya? Es muy importante, digamos, tener la mayor diversidad y democratización de los datos y de los algoritmos de cara a un Estado eficiente. Eso es por mi parte, presidente, senador. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias, muy interesante. Bueno, tenemos que ir cerrando la última palabra a Isabel. Muchas gracias, senador. Solo muy por cortito. Ser una colaboradora, le voy a dar la palabra cuando ya la sesión debería haber terminado hace 20 minutos y está abusando la paciencia de todos, pero se lo merece. Es que es muy, muy interesante este tema. Es que no puedo dejar pasar que estoy muy contenta que nuestro Poder Judicial se haya interiorizado y esté, digamos, encima de estos temas de inteligencia artificial, neuroderecho, neurociencia. Entonces, quiero felicitar especialmente a Roberto Contreras, por supuesto, y bueno, señalarle que ya, por ejemplo, el brillante juez Brennan de la Corte Suprema en 1988 había citado, por ejemplo, a Antonio Damasio, ¿no es cierto?, cuando señaló que nadie es inmune al realismo afectivo, una clara alusión
a la intromisión de las emociones en el derecho. O sea, esto es neurociencia, neuroderecho. Entonces sería tan importante que se siguiera en esa línea y por supuesto que se incluyeran asignaturas, por cierto, como neuroderecho, inteligencia artificial en la formación de los jueces, ¿no es cierto?, para hacerlos más conscientes de nuestra verdadera naturaleza humana. Eso, bueno, gracias. Bueno, Isabel, mira, yo quiero agradecerle a todas y a todos, quiero